Bueno, estos ejercicios de presiones normalmente me piden determinar la presión en varios puntos. Y aquí me están marcando 1, 2, 3 y 4. ¿Sí? Entonces fíjense que el 1 está por aquí arriba, el 2 aquí, el 3 aquí y el 4, ¿no? De hecho, nosotros podríamos poner un punto 5, simplemente, como para comprobar si, bueno, esto yo lo debería hacer por teoría, ¿no? Si aquí tengo un punto 5, ¿la presión será igual a la de 4 o no? No, será diferente. Exacto. ¿Por qué? por, por lo que tiene adentro, ¿no? Agua y aceite es diferente. Exacto, son diferentes, ¿sí? Porque bueno, normalmente nosotros decimos que sobre una superficie horizontal la presión es la misma, ¿no? Pero eso se aplica siempre y cuando sea el mismo fluido. Entonces, fíjense que aquí yo tengo el punto 5 dentro del agua y el punto 4 dentro del aceite. Entonces, sobre esta horizontal va a haber la misma presión, pero solamente cuando está en aceite. Y aquí, de aquí hasta aquí, voy a tener la misma presión, pero solamente porque tengo agua, ¿sí? Entonces, hay que tener ese punto en consideración. Entonces, vamos a poner ese punto 5, simplemente pues para comprobar lo que me dice la teoría. ¿Listo? Y me dicen que, bueno, que el aceite tiene una densidad específica de 0.9, ¿no? Entonces, pasando aquí a mi sistema, sería este, ¿no? Fíjense que la densidad específica o densidad relativa aparece ahí, como la llamamos nosotros también, ¿no? Gravedad específica, ¿no? Es la que se denota con la letra S, ¿no? Entonces la gravedad específica de oil, del aceite, es 0,9, ¿no? Recordemos que esta viene de ¿dónde? De dividir la densidad del aceite con la densidad de una sustancia de referencia, que para nosotros va a ser agua, ¿sí? Normalmente es agua. Y la densidad del agua, pues no me decían que estuviera alguna temperatura específica, entonces lo voy a tomar a condiciones ambientales, que pues para efectos aquí del curso nosotros lo tomamos como 1000 kilogramos sobre metro cúbico, ¿no? A veces aparece como que a 20 grados es 998, pero pues mejor trabajarla con 1000. Y con eso pues se nos harán más fáciles los cálculos, ¿no? Entonces, voy a tener que hallar la diferencia de presiones en distintos puntos, ¿sí? Entonces, voy a tener que trabajar con la ecuación que me denota a mí la variación de la presión conforme a la altura, ¿no? Esta de pronto aparece a veces con Z o con delta de Z o delta de H, delta Y. Tiene muchas variaciones, pero es importante saber que el término de acá es altura y este es peso específico o densidad por gravedad, ¿no? Eso también puede ser densidad por gravedad, por altura. ¿Listo? Aquí pues para no estar escribiendo en cada una de las ecuaciones de densidad por gravedad, voy a trabajar con los pesos específicos que me parece a mí como más sencillo. Entonces voy a hallar el peso específico primero de las sustancias que tengo aquí. Entonces, la del agua, yo ya la conozco, ¿sí? Bueno, y si no la conozco, pues la puedo terminar. ¿Cómo determino yo el peso específico del agua? Multiplico la densidad del agua por la gravedad, profe. Exacto, entonces, pues aquí es sencillo, porque si yo tomo la densidad como 1000 y lo multiplico por la gravedad que es 9,81, pues ¿qué me va a quedar? 1000, eso serán kilogramos sobre metro cúbico por 9,81 metros sobre segundos cuadrados, ¿no? ¿En qué unidades debería quedarme el peso específico? En newton sobre metro cúbico. Exactamente, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿cómo me van a salir esos newtons sobre metro cúbico? ¿Cómo hago aquí para hallarlos? Entonces, recordemos que newtons, ¿qué es? Kilogramo por metro sobre segundo cuadrado, ¿sí? O sea que si yo de aquí llego y tomo este kilogramo
con este metro sobre segundo cuadrado, de ahí es que yo voy a obtener mis newtons, ¿no? Y esos newtons pues me quedarán aquí dividiendo entre este metro cúbico, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago ahí? Simplemente multiplicar y ahí me van a dar 9.810, ¿verdad? Va a quedar simplemente como 9.810 newton sobre metro cúbico. Si ustedes quieren simplificarlo, o sea, no estar escribiendo esto en términos tan grandes, pues ¿qué lo hago? Divido entre 1000 y puedo obtener aquí kilo, ¿verdad? Kilonewton sobre metro cúbico. Entonces las presiones les van a quedar en kilopascales. Pero este ejercicio vamos a hacerlo todo en pascales, entonces lo dejo en newtons. Y luego los próximos lo cambiaremos para que veamos cómo se trabajan las unidades ahí. Entonces, bueno, la del agua es fácil. ¿Y cómo sería la del aceite? Habría que buscar la densidad por la tabla, profe. Pero no me dicen qué aceite es, ¿cómo lo buscan? Tiene que recurrir a otra técnica. ¿Qué cuál es? Fíjense que les están dando es la gravedad específica, Que nos ¿no? dieron, ¿no? Nos dieron la gravedad específica, 0,9, pero yo necesito es la densidad, o sea, esta de aquí. ¿Cómo hago para hallar esta densidad? Pues multiplico esta gravedad específica por la densidad del agua. Sí, esta densidad del agua la paso aquí a multiplicar. O sea, ¿qué va a quedar? Gravedad específica del aceite por densidad del agua, ¿sí? Por gravedad. Entonces, fíjense que este término de aquí viene siendo ¿qué? Densidad del aceite. O de hecho, pues pueden verlo de otra forma. La gravedad específica del aceite por densidad del agua por gravedad, ¿qué era? Peso específico del agua, ¿no? Entonces, pues ahí yo tengo distintas formas de plantear eso. O sea, puede ser 0,9 por 9.810 o como lo tengo aquí planteado, que va a ser lo mismo, 0,9 por 1000 por 9,81, ¿cierto? Al final, ¿esto cuánto me va a dar? 8.829. ¿Y en qué unidades? Las mismas, ¿no? Newton sobre metro cúbico. Sobre metro cúbico. Ok. Entonces, vamos a ver cómo trabajar aquí con las variaciones de presión. Voy a primero hallarla en el punto 1, ¿sí? Entonces, esta variación de presión significa que yo tengo una presión inicial y una presión final, ¿no? Entonces voy a tener que tomar un punto aparte del 1, ¿no? Entonces, pues voy a iniciar desde este punto de la superficie libre, que yo llame aquí 0, ¿sí? Entonces, podemos empezar por aquí, pero luego vamos a ver que esto ya se hace un poquito más rápido, ¿sí? Entonces, el delta de P, ¿qué significa? Que yo tengo una presión final menos una presión inicial, ¿sí? Y esto va multiplicado por el peso específico de la sustancia en la que yo esté por una altura. Entonces, aquí, ¿qué les digo yo? Pues tomen la presión final como la presión que se encuentra más abajo, ¿sí? Entonces vamos a empezar siempre de arriba hacia abajo, ¿sí? Entonces mi presión final, si yo empiezo desde arriba hacia abajo, ¿cuál será? La presión en 0, ¿sí? Presión en 0. Y la inicial, ¿dónde está? En 1, ¿no? Yo inicio desde el 1. Igual, al peso específico de qué sustancia? El agua. Del agua. Y la altura que hay entre 0 y 1. Entonces, fíjense que aquí, pues, la presión en 0, yo la conozco, ¿sí? Ahí.
La presión en cero yo la conozco porque es la presión atmosférica, ¿no? Entonces aquí hay varias formas también de trabajar en ese caso. Voy a quitar este diagrama aquí. ¿Por qué? Porque resulta que yo puedo trabajar todo con presiones absolutas, o sea, tomando la presión atmosférica, o con presiones manométricas, ¿no? Entonces recordemos que si yo voy a trabajar en presiones manométricas, pues simplemente digo que en la atmósfera la presión manométrica es cero, ¿no? Entonces, si voy a trabajar con absolutos, voy a tener que estarle sumando la presión atmosférica a cada uno de los puntos que yo vaya a hallar. Si la trabajo como manométricas, pues simplemente digo que esto es cero y me ahorro ahí ese cálculo, ¿no? Entonces, pues ahí ya depende de gustos. Entonces, fíjense aquí cómo me quedaría la ecuación para el punto 1. Entonces, esta presión que está aquí es la que yo voy a despejar, entonces la pasaré hacia allá positiva, y esto que está aquí sumando, pues pasar aquí a restar, ¿no? Entonces, la presión en el punto 1 es igual aquí a P sub 0 menos, ¿sí? El peso específico del agua por la altura que hay entre 0 y 1. ¿Listo? Entonces, lo que les digo, si quieren tomar aquí la presión atmosférica, pues la pueden tomar. Si no, ¿qué es lo que nosotros decimos? Que vamos a trabajar todo como manométricos. Entonces, yo siempre les pido ahí, indíquenlo, que están trabajando esto como manométrico, ¿no? Entonces, esto va a ser un 0 manométrico. En la atmósfera, mi presión es 0 manométrico, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿qué me quedó aquí? Únicamente me queda el peso específico de la sustancia, o sea, del agua, que son 9.810 newtons sobre metro cúbico por la altura. ¿Y cuál es la altura que tenemos entre 0 y 1? Entonces, si yo me voy a 50. si yo me voy aquí a mi diagrama, entre 0 y 1, pues aquí tengo 25 centímetros más otros 25 centímetros, me va a dar 50 centímetros, ¿sí? 50 centímetros lo tengo que llevar a metros porque si no, no lo voy a poder cancelar aquí, ¿no? Entonces, 50 centímetros en metros es medio metro, o sea, 0,5 metros. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí con la presión 1? Fíjense que me está dando negativa, ¿sí? ¿Y cuánto me da aquí? La mitad, ¿no? De 9.810 a 4.905. ¿Sí? ¿Y esto en qué unidades me está quedando? Bueno, este metro se me cancela aquí. Me queda en newton sobre metro cuadrado, que vienen siendo pascales, ¿no? Entonces, hablábamos nosotros ya que es mejor no expresar estas presiones con signos negativos, sino siempre positivos, ¿no? Entonces, una presión manométrica negativa, ¿yo cómo la puedo expresar también? Como una presión de vacío, ¿no? Pascales, entonces les decía yo, expresen ahí que eso se refiere a vacío, ¿sí? Entonces, fíjense que ¿qué está pasando aquí? Al yo subir, al desplazarme desde un punto más bajo, que era el 0 que estaba en la atmósfera, siempre que yo vaya ascendiendo, las presiones se van a restar. Entonces, por ahí a veces ustedes les ponen las flechitas, ¿sí? Entonces, que si subo, resto, y si bajo, sumo, ¿no? ¿Por qué? Porque recordemos que la presión aumenta con la profundidad, ¿no? Entonces, entre más profundidad, más presión. Y en este caso, si yo subí a partir de la presión atmosférica, obviamente que voy a tener un vacío, ¿no? Entonces, por aquí ya sé que las presiones van a ser negativas, ¿sí? Entonces, en este caso, como disminuí de la presión atmosférica, tengo una presión de vacío. ¿Listo? Entonces vamos a ver cómo sería el punto 2. Aquí yo podría volver a plantear aquí toda esta ecuación, ¿sí?
pero ya pues uno con la práctica va a saber más o menos el comportamiento de esa ecuación, ¿sí? Entonces, para nuestro punto 2, yo puedo decir que esta presión 2 es igual a ¿qué? Entonces, para no plantear esto, voy a hacer ¿qué? Tomo mi punto anterior, puede ser el 0 o puede ser el 1. Entonces, voy a empezar desde el 0. Tomo mi punto anterior, que era el punto 0, ¿sí? Entonces, aquí en mi diagrama, voy a ponerlo aquí, yo tengo mi punto 2 aquí, y yo quise tomar como anterior el punto 0. Entonces, fíjense que, ¿qué estoy haciendo aquí? Descendiendo, ¿no? Aquí, bajé. Como bajo, ¿qué debería ser la presión? ¿Sumar o restar? Sumarlo. Entonces, hacia abajo, sumo, exacto. Entonces, yo tomo mi punto anterior, que fue el 0, una presión anterior, y le sumo. ¿En qué sustancia me moví ahí? En agua, ¿no? Sí. Específico del agua. Y aquí voy a tomar la altura que hay entre el punto 0 y el punto 2. Entonces, aquí yo puedo hacer lo mismo que hice en la anterior. Decir que voy a trabajar esta presión como manométrica. Entonces, esto va a ser 0 manométrico. ¿Sí? Y fíjense que me va a quedar únicamente el peso específico del agua, que es 9.810 newtons sobre metro cúbico, por la altura que hay entre 0 y 2. Entonces, entre 0 y 2, 50. Sí, únicamente tengo 50 centímetros, ¿sí? Que eso es 0.5 metros. 5 metros. Sí. Entonces, fíjense que, ¿qué pasó? Es al contrario de la que tenía en 1, ¿no? Es la misma distancia, pero la de 1 va a estar en vacío y esta pues ya no estará en vacío. Esta será una presión manométrica normal, ¿no? Y esto es simplemente Pascal. Si quieren le ponen aquí manométrico, ¿sí? Para diferenciarla de la anterior que me dio lo mismo. Vamos a hacerla desde el punto 1 para comprobarla, ¿sí? Debería darme exactamente igual la presión. Entonces, si voy a tomar mi punto 1 como referencia, ¿sí? Yo digo que esto es peso específico del agua por la altura que hay entre 1 y 2, ¿no? Entonces, el punto 1, ¿cuál era? Este, ¿sí? Pero ese, pues, yo sé que es, si lo estoy trabajando todo como manométrico, pues aquí tendré que decir que es negativo, ¿sí? Más el peso específico del agua por ¿cuál es mi altura de 1 a 2? 1 metro. 1 metro, ¿sí? Entonces, fíjense que qué pasa cuando a menos 4.905 le sumo 9.810. ¿En cuánto va a quedar? Está positivo. En 4.000 4.905 positivo. pascales, ¿sí? Y lo mismo, manométricos, ¿no? Entonces, fíjense que debería darle igual, independientemente de desde cuál sea mi presión anterior. Puede ser 0 o puede ser 1. Lo que yo debo saber es la altura, ¿no? Tomar esas alturas bien. Entonces, vamos ahora al punto 3. ¿Qué pasa con el punto 3? El punto 3 tiene Ya está en el aceite. Sí, está en el aceite, ¿no? Pero cuando yo haga peso específico, ¿en qué sustancia me estoy moviendo? Del punto El 2 aire. del aire, ¿no? Entonces decíamos nosotros que para los gases, cuando yo tengo alturas pues pequeñas, ¿sí? Esa variación de la presión va a ser prácticamente insignificante, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tengo aire en un espacio así reducido? Yo puedo decir que la presión de 2 es igual a la presión de 3, ¿sí? Entonces, de hecho, si ustedes hacen el cálculo aquí,
la variación es como de 11 pascales. Si lo hacen tomando la densidad del aire y multiplicándolo por la gravedad, es 11 pascales. Entonces, ustedes van a ver que varía 11 pascales, fíjense, en 75 centímetros. Mientras que por lo menos los líquidos, como en este caso el agua, miren, en 50 centímetros, ya aquí hubo una variación casi de la mitad, ¿no? Reduje la presión, bueno, estaba en la presión atmosférica, que es 101,325 kilopascales, y eso fíjense que se redujo a 4.900 pascales, ¿no? Entonces, en líquidos, la presión tiene cambios significativos. Entonces, al ser un gas, si yo conozco la teoría, pues me puedo ahorrar ahí un cálculo y puedo decir simplemente que la presión 3 es igual a la presión 2, ¿sí? Porque se desplaza dentro de un gas. Y ya, pues puedo pasar directamente a hallar la presión en 4. ¿Listo? Fíjense que pues de 4 yo puedo tomar presión 2 o presión 3, ¿no? Que va a ser la misma. Voy a tomarla aquí, presión 3. Y ahora, de 3 a 4, ¿qué está pasando? Estoy bajando también, ¿no? Entonces, mi punto 4 está más abajo, por lo tanto, a más profundidad, más presión. Entonces, si bajo, sumo. Más peso específico. ¿De qué sustancia? ¿En qué sustancia me estoy moviendo de 3 a 4? Del aceite. Aceite, sí. Y la altura que hay entre 3 y 4. Entonces, mi presión en 3 es la misma, 4.905, más peso específico del aceite, que ya lo había hallado, ¿no? Lo tengo por aquí arriba. Es 8.829 newtons sobre metro cúbico. Entonces, voy a tener este aquí. Voy a ponerle aquí la unidad pascal, más 8.829 newtons sobre metro cúbico, y esto va por una altura. ¿Y cuál es la altura entre 3 y 4? 1 metro. ¿Sí? ¿Seguro? Miren que 1 metro. 1.25, perdón. 1.25, exacto. 1,25 m, ¿sí? Entonces, fíjense que aquí me están quedando de este lado pascales y de este lado yo lo puedo sumar con pascales, ¿no? Entonces, tienen que estar pendientes cuando hagan esas sumas de que estén sumando pascales con pascales o kilos con kilos. ¿Y aquí cuánto nos da? Profe, a mí me dio 17.167.5. Ya, vamos a ver. 4.905 más 8.829 por 1.25. 15.941,25. ¿Sí? Revise a ver qué. 15.000. ¿Cuál es el error? ¿Sí? El compañero que tenía el error ya supo cuál era. Sí, profe, creo que había escrito algo mal, pero ya lo corregí. Ok, listo. Entonces, bueno, vamos a hacer nuestro punto 5, ¿sí? Entonces, fíjense que el punto 5 yo puedo tomar como referencia cualquiera de los puntos que tenga. Puede ser el 1, puede ser el 0, puede ser el 2, y debería llegar al mismo resultado, ¿no? Entonces, ¿cuál quieren tomar aquí como referencia para el punto 5? Como presión anterior al punto 5. La que ustedes quieran. ¿Puede ser el 0, profe? Sí, puede ser el 0. Entonces, presión 0. Con cualquiera debería darles lo mismo, ¿no? De hecho, el 0 está bien porque fíjense que el punto 5
está a cuánto del punto cero, a 1 metro, ¿no? Entonces aquí me simplifica más los cálculos. Y el punto cero, pues yo puedo decir que es 0 manométrico, ¿no? Entonces, ¿cómo bajé? Sumo. ¿En qué sustancia me moví? En agua. Entonces, peso específico del agua por la altura que hay entre 0 y 5, ¿sí? Entonces, esta presión de 0 yo digo que es 0 manométrica. Y esta altura entre 0 y 5 es 1 metro, ¿no? O sea que al final, ¿qué me va a quedar? Que la presión en 5 es exactamente el mismo valor del peso específico, ¿no? Pero, bueno, voy a ponerlo aquí, 9.810 newtons sobre metro cúbico por 1 metro es igual a, ¿listo? Entonces, aquí me quedan 9.810 pascales, ¿sí? Entonces, fíjense que nosotros decíamos, bueno, sobre una superficie horizontal la presión es la misma. Sí, pero siempre y cuando sea el mismo fluido, ¿sí? Porque no es lo mismo tener aquí multiplicado el peso específico del aceite que el peso específico del agua, ¿no? Entonces ahí me va a variar. ¿Listo? Entonces ahí tener eso en cuenta, tener en cuenta que en los gases yo puedo decir que la presión va a ser aproximadamente igual a la presión del punto anterior, ¿sí? Y ya, y bueno, y saber que si bajo tengo que sumar y si subo tengo que restar, ¿no? ¿Se entendió aquí el ejercicio? Sí, profesora. Sí, profe. Señora. ¿Preguntas, dudas? No, profe, ninguna.